La habitación oscura. Hace cuánto que no reaccionamos a este canal que me encanta. Y vamos a ver 3 historias reales que esconden un desesperante misterio. Y me gusta la miniatura. Vean, acá tenemos una cuna, un niño, una madre, 3 historias. Esto pinta muy vergatario. Yo diría que lo veamos nomás, que lo pongamos en grande. Y aparte hace cuánto que no vemos, no sé, hace un par de semanas que no vemos la habitación oscura. Y lo estaba extrañando, Me gusta tanto como a Dross, la verdad. Zape, vamos para allá, ponemos play nomás, ponemos play. A ver qué 3 historias bien turbias vamos a escuchar hoy, Era el 2 de julio de 1965. La gente que caminaba frente a una tienda de variedades en Newark, en New Jersey, se detenían extrañados para mirar un cochecito de bebé en medio de la acera, sin ningún protector a la vista. Bien. El paso de las horas le dio la razón a aquellos que pensaban que se trataba de un infante abandonado. El pequeño, con las arrugas de nacimiento aún marcadas, fue reportado a las autoridades y llevado a un centro para ser identificado. A un recién nacido encima. Ante la ausencia de datos o pistas, el bebé fue dado en adopción. Por suerte no tardó en encontrar una familia dispuesta a darle un hogar. El bebé, una vez con sus nuevos padres, fue bendecido con una nueva identidad. Sería llamado Scott McKinley. Pero su pasado, sin embargo, lo perseguiría para siempre. Un par de años más tarde, Scott sería relacionado con el secuestro de un niño sin resolver que tuvo lugar en Chicago en una fecha similar a su nacimiento. El nombre del niño era Paul Fronczak. Nació el 25 de abril de 1964 en un hospital de Chicago. Un día después, una mujer vestida de enfermera robó al bebé, tomó un taxi y desapareció. Se desencadenó una cacería humana masiva en todo el país, pero la policía y el FBI nunca encontraron al secuestrador ni al bebé. Los investigadores exploraron la posibilidad de que Scott McKinley fuera el desaparecido Paul Fronczak. Se realizó un análisis de sangre, pero los resultados no fueron concluyentes. Sin embargo, los padres de Paul creían que el niño era su hijo, por lo que lo adoptaron legalmente y lo criaron como Paul Fronczak. En cuestión de 2 años, el bebé de la acera había tenido ya 2 familias adoptivas. El tiempo y el nuevo Paul creció hasta la edad adulta, y todo aquel desagradable incidente parecía haber quedado en el olvido. Pero Paul, como era previsible, terminó por enterarse del secuestro, lo que planteó preguntas persistentes sobre por qué no se parecía al resto de sus familiares. Claro, no era el... En 2012, Paul Fronczak se hizo una prueba de ADN que hizo tambalear los cimientos de su vida. Confirmó la impactante verdad de que sus padres no eran los biológicos. Pero esto también pasa porque los padres le mienten. Ya de por sí, cuando los padres hicieron el análisis de sangre y dio negativo, ya está, chabón. Por más que te duela en el alma, tenés que entender que ese pibe no es tu hijo. No lo es. Aún así, bueno, lo adoptaron, le dieron una buena vida y todo, y aún así le siguieron mintiendo, ¿no? No le contaron nada de esto. Para mí eso está mal, ¿no? O sea, yo creo que, chabón, tenés que contarle la verdad desde el primer momento. Porque si no, después es recontra impactante. Y aparte las preguntas se las iba a hacer igual si no se parecía a los familiares. Pero los padres son unos boludos porque entiendo el dolor de los padres que le habían secuestrado el hijo. Pero ellos sabiendo aún así que la prueba que ADN dio negativo, o sea, ya está, ya no es tu hijo. Pero aún así el dolor que sentían hizo que lo adoptaran igual y que le dieran la identidad y que se olvidaran, ¿no? O sea, como, bueno, sí, ahora vos sos mi hijo, ya está. Pero no es así, boludo, pobre pibe lo que habrá sufrido, ¿no? Después. Terrible. Uy, esperen la luz. Luz, ahí está. Y que por tanto no era el verdadero Paul Fronczak. Qué feo, A partir chabón. de esta revelación, 2 misterios que parecían resueltos volvieron a abrir sus heridas. ¿Quién era el falso Paul Fronczak, alguna vez conocido como Scott McKinley? ¿Y qué había sido del verdadero Paul, secuestrado aquel 25 de abril de 1964 en un hospital de Chicago? Te sentí que estás viendo una película. Lo que película. El falso Fronczak sabe sobre su pasado es frustrantemente escaso. Lo dejaron afuera de una tienda de variedades de Newark en 1965. Lo llevaron a un orfanato y lo llamaron Scott McKinley. Luego terminó por encarnar la identidad de otro niño secuestrado, el desaparecido Paul Fronczak. Sí, el rarísimo. Misterio que le carcome todas las noches su cabeza continúa hasta nuestros días.
Pasa que es rarísimo cómo apareció en la cuna ahí al lado del negocio ese, que estuvo ahí un tiempo. ¿Quién lo dejó, no? Bueno, sí, todo lo que se vio. Parecía que estoy repitiendo, pero es como, bueno, sí, efectivamente lo estoy repitiendo, pero me queda la duda, ¿no? Y lo que será cargar con esa incertidumbre. Terrible, chabón. No sé si es algo que pueda superar en algún momento, ¿no? Es como estar viviendo una... Los niños en el bosque, ok, ya. A ver, la habitación oscura hemos escuchado varias historias que tienen El que ver con los 14 de bosques, enero ¿eh? de 1950. Yo creo que la habitación oscura le tiene saña a los bosques, porque como que le encantan esas historias al chabón. Y a mí también, boludo. Los bosques son lugares tan místicos y misteriosos. Un grupo de ¿Cuándo? El 14 de enero de 1953, un grupo de jardineros limpiaba maleza en el Stanley Park de Vancouver, Canadá. Uno de los trabajadores que había estado trabajando cerca de Beaver Lake pisó accidentalmente algo duro. Y cuando se Epa. inclinó para investigar, se dio cuenta de que era el cráneo de un niño pequeño. No, amigo. Fue un qué descubrimiento turbio. aterrador. Rápidamente alertaron a la policía de Vancouver. Qué turbio, chabón. Cuando se registró el área, la policía descubrió los restos óseos de dos niños pequeños. Llevaban muertos unos años. Sus cuerpos habían sido cubiertos con hojas y tierra. Los niños yacían en línea recta, con los pies juntos y las cabezas en lados opuestos, cubiertos con un impermeable. Era un área muy boscosa, con mucha maleza y probablemente contribuyó a que los cuerpos no se descubrieran de inmediato. En la escena del crimen se identificaron varios elementos, la ropa y los zapatos de los niños, así como solo un zapato de mujer. También se recuperó una pequeña lonchera azul y un impermeable de mujer cubría los cuerpos de los pequeños. En la escena del crimen se había recuperado un hacha con el mango partido en dos. Se creía que el hacha era el arma homicida. Esto se determinó al estudiar la herida profunda en el cráneo de la víctima, que encajaba perfectamente con la hoja del hacha. Los hizo mierda. Por lo cual se determinó que la causa de la muerte de ambos niños fue homicidio por traumatismo en la cabeza. Los investigadores determinaron que las víctimas llevaban muertas aproximadamente 5 o 6 años. Se creía que los dos niños tenían entre 6 y 10 años, e inicialmente se pensó que era un niño y una niña. Se les conoció como los bebés en el bosque. La investigación fue difícil, ya que tenían poca información para continuar, ni siquiera las identidades de los niños. Sí, encima estás hablando de una época vieja, ¿no? O sea, ya hoy en día se complica un poco. Aunque viendo reportes antiguos y que esto y lo otro como que se logra, viste, hacer una conexión, pero si hablamos de una época vieja, muy difícilmente. Yo creo que, digamos, debe haber un montón de cadáveres, cuerpos y huesos en los bosques esparcidos, cadáveres antiguos, ¿no? Y que nunca se va a poder resolver eso. El público estaba horrorizado por las muertes y muchas personas respondieron a la llamada de información de la policía. Años antes de que se encontraran los restos, 2 testigos informaron haber visto a un hombre y una mujer caminando por Stanley Park con 2 niños, uno de los cuales llevaba un hacha. Más tarde ese día, los testigos recordaron haber visto al mismo hombre y a la misma mujer caminando solos, pero la mujer llevaba... Verga, yo digo, tenés que recordar algo que pasó hace 5 años atrás, ¿no? Porque los cadáveres, ¿cuánto dijo que habían pasado? Hacía 5 años, ¿no? Que habían muerto más o menos los nenes. Tenés que recordar, hizo concretamente eso, ¿no? O sea, después de 5 años. Solo un zapato cubierto de sangre, caminando solos, pero la mujer llevaba solo un zapato cubierto de sangre. No fue hasta el 15 de febrero de 2022 que el Departamento de Policía de Vancouver anunció que finalmente habían identificado los 2 víctimas del asesinato. Ah, mira. Eran los hijos de Eileen Busquet, una mujer procedente de Alberta. Cuando identificaron a los niños, Eileen ya había muerto en 1996 a los 78 años. Los 2 niños eran David, de 6 años, y Derek, de 7. Cabe señalar que Eileen había cambiado su apellido a Busquet durante la década de 1950, después de que los niños fueran asesinados. ¿Pero por qué Además, hicieron eso, había tenido una variedad de apellidos a lo largo de los años. ¿Qué hijos de mil puta, boludo? ¿Cómo vas a matar a tu hijo? La policía así? de Vancouver creía que los niños habían sido asesinados por un pariente cercano, posiblemente por su madre. Esta teoría surgió porque los niños habían sido tapados con un impermeable de mujer que posiblemente pertenecía a su madre. Cindy,
Una de las nietas de Eileen se negó a creer que su abuela pudiera ser responsable de la muerte de los dos niños. Recordaba a su abuela como una mujer amable y cariñosa. Le Sí, encantaba bueno. cuidar niños y era una gran amante de los animales. Bueno, pasa que igual la mayoría de los ancianos se ven así. Puede ser que te encuentras con un anciano que otro, como una loquita gruñona, ¿no? Siempre típicos viejos gruñones de mierda. Pero la mayoría de los abuelos, por lo menos los que yo he visto, son agradables. Y alguno que otro, ese hijo de puta, lo más seguro. Y cuando era joven habrá hecho de todo, ¿no? Y hay así, boludo, hay un montón. Yo creo que uno cuando va envejeciendo, viste, como que la mente se va haciendo agua, boludo, no sé. Y uno se vuelve más dócil, pienso yo. Aunque también hay muchos viejos de mierda, cascarrabias. Eso no cabe duda también. Después de 7 décadas como un caso sin resolver, la persona que mató a David y a Derek posiblemente falleció. Y sí, Eileen seguro. Busquet llevaba muerta 25 años cuando la policía finalmente pudo identificar a los niños No hubo justicia, y boludo. cualquier posibilidad de encontrar al culpable por el doble homicidio No, no en ha este pasado mundo. hace mucho tiempo. Por lo menos en este mundo no hubo justicia para ellos. Pobres nenes, chabón. Qué mal, ¿no? Pero bueno, crímenes así deben haber un montones, ¿eh? En el mismo lugar y a la misma hora. Ok, ok, ok. A las 2:10 de la tarde Qué del 4 de loquita. enero de 1960, el famoso escritor francés Albert Camus murió al estrellar su auto contra un árbol en el kilómetro 88 de la carretera número Me 5 parece que ya sé entre París y por el dónde van los pueblo de tiros, ¿eh? Pont-sur-Yon. ¡Qué coincidencia tan extraña!, dijo minutos más tarde el conductor de la ambulancia que llevó al cuerpo al hospital. Es el tercer habitante de Lumarin que se mata en este mismo lugar. El caso de Albert Camus, bajo cualquier ángulo que se mire, ofrece un aspecto inquietante. Era matemáticamente imposible, algo así como una oportunidad entre 100.000 millones, que 3 habitantes del mismo pueblo se mataran en el mismo lugar y a la misma hora, chocando contra el mismo árbol. Y bueno, En el sí. camino de Bremen a Bremerhaven, Alemania, hay un rincón que posee el mismo trágico Pero, poder. a ver, sí, o sea, la coincidencia es increíble, pero yo también pienso que el ser humano es tan boludo, es tan boludo que puede chocarse contra el mismo árbol que se chocó anteriormente otra persona, ¿no? O sea, eso es bastante evidente cuando vemos una esquina media peligrosa donde los autos se viven chocando. Pero ahora sí entiendo de que acá deben haber un montón de factores que vos digas, pará, ¿cómo puede haber tantas coincidencias? Porque deben haber varias coincidencias, no creo que simplemente sea la misma esquina, el mismo árbol y la misma hora. A ver, yo creo que hay más cosas, ¿eh? Ahí perecieron el explorador Trindler y su chofer el 12 de abril de 1931. Las autoridades pusieron sobre aviso a los automovilistas, pero los accidentes siguieron produciéndose casi a la misma hora del día. Ah, Han ok. sido 6 cuerpos recogidos en ese punto mortal. Claro, encima coincide la hora, En ¿no? Eso es 1949, el raro. industrial Jean-Luc Michelin, fabricante de las célebres llantas francesas que llevan su nombre, Michelin. corría a 70 kilómetros por hora por una recta en la carretera 7 de Priery a Montargis. No había ningún vehículo a la vista. De pronto, y sin ninguna razón aparente, el auto abandonó la carretera y chocó contra un árbol. No. Es curioso, opinó un testigo del accidente. Con esta persona son 10 las que se matan en este mismo lugar, a pesar de que se Claro, trata de eso una ya carretera es poco raro. transitada. No, no, eso es muy raro. El doctor Marcel Lepip, miembro de la Academia de Medicina Francesa, dio la siguiente explicación. Todo individuo que recibe en los ojos 10 destellos por segundo está expuesto a sufrir un ataque si tiene antecedentes epilépticos. Cuando se oculta el sol por detrás de los árboles, el automovilista que corre a gran velocidad recibe, a causa del juego de sombras y luces que pasan a través de los troncos y ramas de los árboles que bordean la ruta, cerca de 10 destellos luminosos por segundo. Bueno, en sí lo que dijo el médico ese es que se ponen como loquitas cuando doblan la curva. En sí es eso, o sea, se ponen como loquitas y chocan. O sea, prácticamente si te pones epiléptico, pues es una terrible chimbergüenza, ¿no? O sea, te pones como loquita. Eso es lo que dice. Puede ser, ojo, me gusta esa explicación. O sea, suena un poco medio sacada de la galera, pero puede ser, boludo, puede ser que los destellos del sol entre medio de las ramas, que esto y lo otro, le produzcan el efecto epiléptico, ¿no? Puede ser, me gusta esa explicación, ¿eh? Me gusta, debo decir que me gusta. Aparte, claro, los pone como loquitas, sí.
Puede ser. Esta explicación científica quizás sea la única plausible para explicar un fenómeno mortal de semejante naturaleza. La verdad que sí. Son varias las carreteras a lo largo y ancho del mundo que llevan años engrosando la lista de víctimas que mueren en el mismo lugar y a la misma hora. Mirá, qué loco. Igualmente, es difícil no pensar en el término de carretera maldita. Yo pensé que iba a ser parecido esta anécdota a otra anécdota que escuché una vez, que se trata de un tipo que se muere con la moto en una esquina, que lo choca un taxi. Bueno, 2 años después, el hermano del flaco es atropellado en la misma esquina, con la misma moto, en la misma hora, con el mismo taxista y con el mismo pasajero que llevaba el taxista ese mismo día. Y que encima fue atendido por el mismo, la misma ambulancia y que la misma persona que estaba en la ambulancia. O sea, aquellos 2 años atrás, antes, cuando le pasó al hermano. Y creo que también es una de las mayores coincidencias en el mundo, así, si lo buscan, debe seguir estando. Y nada, me hizo acordar esa anécdota. Por eso yo dije, tal vez hay más coincidencias, no es solamente la esquina y el mismo árbol. Pero acá lo que coincidían era que todo el tiempo estaba pasando eso. O sea, que todo el tiempo alguien moría. Eso es loquísimo, chabón. Cuando ese punto de tránsito en concreto se lleva cobrando la vida de muchos automovilistas. Pero ¿lo habrán parchado ya eso o qué onda? Muy loco, me gustaron estas 3 historias, me gustaron aparte y pasó volando, boludo, pasa muy rápido, viste cuando algo te gusta, como el Venoso, es como que pasa volando, chabón, esto es increíble, aparte del canal, la habitación oscura, extrañaba escuchar la voz, ahora le faltó igual decir ahí, las historias, ¿cómo es? Ya me olvidé, boludo, como dice, ya me voy a acordar de la frase que tira al final siempre, bueno, un crack, la habitación oscura. Vamos a leer algún comentario que valga la pena destacar. Obviamente esto lo ponemos un like, se lo recontra merece. Vamos a ver. Bueno, querida audiencia, no sé. A ver. Buenas noches, amigo, me alegro de verte. Qué misterios que tienen las historias, qué misterios vergosos, de verdad, ¿Algún comentario más habrá? No quiero leer tanto. Solo este amigo nos puede narrar estas historias. La verdad que sí. A mí me encanta cuando habla del bosque, boludo, porque el bosque, un lugar tan vergatario, tan venoso. Han pasado tantas cosas en los bosques y me gustan, ¿viste? Todas esas historias que tienen que ver con esos lugares, así me pone como loquita, así.